Bueno, tenemos que continuar. Gracias al panel. Invitamos al doctor Néstor Galicio. La buena noticia es que nos saltamos una charla que es la del doctor Auriquio, así vamos cumpliendo con el tiempo, porque al final de la mañana tenemos la presentación en vivo del doctor Pedro Brugada. Así que vamos a esperar la presentación del doctor Néstor Galicio, un gran amigo, director del Servicio de Electrofisiología de Fundación Favaloro, pero sobre todo un amigo personal desde hace muchos años, y en este sentido va a presentar el doctor Pablo Nasca, y de panelistas que invitamos a pasar, no sé si están, el doctor Pablo Montoya y el doctor Mario Martinelli. Pablo. Hola, buenos días. Vamos a seguir con la siguiente presentación. Prevención primaria de muerte súbita en pacientes con cardiopatía isquémico-necrótica y dilatada de las guías y daños a la vida real, a cargo del doctor Néstor Galicio, quien es director de la División de Electrofisiología del Hospital Universitario Fundación Favaloro y director de la carrera de Electrofisiología Cardíaca de la Universidad René Favaloro. Doctor. Muchas gracias. Gracias, Luis. Impresionante tu jornada, difícil de seguirle el paso, así que vamos rapidito. Vamos a tratar de llevar las cosas de las guías y de un estudio que en su momento generó bastante polémica a la vida real. Las últimas guías 2022 no han modificado mucho las indicaciones en cuanto a enfermedad coronaria, entonces vemos lo tradicional, que el cardiodesfibrilador está indicado sobre todo en clase 2-3 con fracción de eyección menor de 35 y siempre con el tratamiento médico optimizado, que ahora ha cambiado notablemente y reduce también de manera sustancial la mortalidad. En la clase en 2A tenemos que también el cardiodesfibrilador cuando tenemos clase 1 y FAI menor de 30, porque esto ya se remonta a la historia del MEDIT. La que sigue es el implante de CDI en pacientes con menos de 40% que tienen más de 3 meses, pero se jerarquiza nuevamente, como en la década de los 90, la presencia de una taquicardia ventricular no sostenida que induce taquicardia ventricular sostenida en un estudio electrofisiológico, y eso es muy importante. No recomiendan, y estoy de acuerdo, más que el uso de betabloqueantes en pacientes, no drogas antiarrítmicas. Acá viene la parte de lo que se estuvo hablando en la mañana, el agregado a la miocardiopatía dilatada tradicional, predominantemente vista en adultos, las miocardiopatías hipokinéticas no dilatadas. La primera, yo no sé cómo funciona, lo tengo sostenido, pero el puntero no me anda. Y bueno, el cardiodesfibrilador en la primera parte es la indicación tradicional, cuando tenemos clase 2-3 y una fracción de eyección menor del 35%. Recuerdan que antes se esperaba más de 6 meses de tratamiento médico óptimo y ahora se tiene en cuenta más de 3. Por supuesto, tenemos que tratar por métodos como la resonancia y todo lo demás de no estar indicando este tipo de dispositivos en una miocarditis. Y acá viene el implante del cardiodesfibrilador, en lo que se estuvo hablando mucho hoy. Son una serie de cardiomiopatías, a veces no dilatadas, con mutaciones patogénicas, sobre todo en la lamina. Nosotros tuvimos 2 casos. Hay un score de riesgo, cuando el riesgo estimado es 5 años en este score que se puede buscar, el riesgo de TB-FB es mayor del 10%, y estos pacientes, como recién decía la doctora Brugada, suelen tener TB no sostenida. En cuanto baja el 50% tienen mayor riesgo, y también se asocian a trastornos de conducción, además de las enfermedades musculares. El CDI debe considerarse en cualquiera de estas cardiomiopatías, y se recupera también algo del pasado cuando hay más de 2 factores de riesgo. Estos factores de riesgo, si ustedes ven en todas las cardiomiopatías que se han discutido hoy, hipertrófica, displasia ritmogénica,
y en otras tantas como Brugada y todo lo demás, tienen mucha importancia. La presencia de un síncope, de una taquicardia ventricular no sostenida siempre es un factor de mucho riesgo. Y desde hace muchos años se viene estudiando el efecto del realce tardío en distintas cardiomiopatías. Entonces, en la hipertrófica, en el Chagas, etcétera, y sobre todo en la coronaria, el realce tardío ha tomado un valor muy, muy importante. En una serie de cardiomiopatías dilatadas, la rentabilidad diagnóstica de hacer un test genético es bastante alto, y en las dilatadas lo es para detectar los genes de la lamina, PLN, FLNS y, como se dijo, IRBM20. En pacientes también con miocardiopatía dilatada, el estudio electrofisiológico es una muy buena herramienta cuando hay un síncope inexplicado y no se encontró causa. Siempre tengámosles temor a pacientes que hacen síncope sin causa explicada o cuando hacen TB no sostenidas a una frecuencia mayor de 200 más de 10 latidos. Y nos vamos a meter en algo que comenzó en el 2016 y en principio generó un poco de confusión porque era como que a la cardiomiopatía dilatada no era beneficioso colocarle un desfibrilador, y yo voy a tratar de demostrar lo contrario. No a la dilatada, sino a pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica no isquémica, decía el Danish. Y eso es una bolsa enorme para nosotros. Con FEI de 2, con clase funcional de 2 a 4, 4 no incluimos más, y FEI menor de 35. El objetivo primario que se fijó es la mortalidad total, es decir, por cualquier causa, y los secundarios cardiovascular y súbita. Según el estudio, los pacientes fueron randomizados a cardiodesfibrilador o grupo control, pero el 58% de estos pacientes, no hay ningún puntero, ¿no? Láser común, porque este no me anda. El 58% de los pacientes en realidad recibieron terapia de resincronización cardíaca, y vamos a ver luego el seguimiento medio. Estas son las características basales, no vamos a entrar en detalle, pero fíjense que dentro de lo que son causas de insuficiencia cardíaca no coronarias, hay miocardiopatía idiopática, que fue lo más frecuente, pero tenemos valvular, hipertensión y otras que puede ser cualquier cosa. Puede ser un Chagas, puede ser una hipokinética con fracción de eyección del 45, puede ser muchas cosas. Una hipertrófica, y nosotros sabemos de qué manera diferente se estratifica el riesgo en cada una de las cardiomiopatías. Entonces, no coronarias nos parece demasiado. Fíjense ustedes, no puedo señalar, pero el 58% de los pacientes, hay un grupo que dice TRCD, otro TRC y otro CDI-TM. En realidad, las dos comparaciones que se deberían haber hecho es solo cardiodesfibrilador, 234 pacientes contra tratamiento médico. Se consideró cardiodesfibrilador contra control cuando también tenían terapia de resincronización, y se consideró control al tratamiento médico con terapia de resincronización cardíaca sin desfibrilador. Entonces hizo un grupo desfibrilador que incluía los resincronizadores y otros no, que incluía también los resincronizadores pero sin desfibrilador. Y todos sabemos, en nuestra propia experiencia también, que todo paciente que responde tiene una inmensa disminución de la incidencia de arritmias. Entonces, avancemos con los resultados. La mortalidad por toda causa no dio significativo entre lo que ellos llaman CDI y grupo control. Recuerden que 58% tenían terapia de resincronización. La mortalidad cardiovascular tampoco, y recién en la muerte súbita encontraron una diferencia significativa, y ellos concluyen que el grupo de cardiodesfibrilador no redujo la mortalidad total comparado con el tratamiento médico actual, en el que incluyen la terapia de resincronización, y en las guías de insuficiencia cardíaca no es así. Pero el análisis de subgrupo por el 2016 decía que sí servía cuando tenían menos de 68 años. En el 2017 se intentó evaluar mejor la línea de corte de la edad, y ahora la muerte se separó en súbita cardíaca y no súbita.
de nuevo es algo, es una bolsa grande. Cuando vemos la curva, no la puedo señalar, pero el riesgo de muerte total, de mortalidad total, va aumentando con la edad. Y yo lamento decirles a todos ustedes que a nosotros nos va a pasar lo mismo. Cuando tengamos más edad, nos vamos a morir de alguna causa. Pero ahora señalan que la línea de corte está en los 70 años y les voy a ir recordando paso a paso esta conclusión. Los pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica no causada por cardiopatía isquémica, la asociación entre el cardiodesfibrilador y la supervivencia disminuyó linealmente con el aumento de la edad. Y el límite de edad ahora lo corren a 70, como que los menores de 70 van a tener un beneficio. Esto es solo para mostrarles que en el año 21 concluyeron lo mismo, la sobrevida, pero a 9.5 años y vuelven con que solamente se benefician los menores de 70 años. Y entonces analicemos esta conclusión. Dice, los pacientes con insuficiencia cardíaca no causada por cardiopatía isquémica. Hoy vimos la dificultad que tenemos para estratificar dilatada idiopática, no compacto, que no se habló, chagásica, valvulares, hipertrófica, la hipertrófica cuando cae de 50%, displasia, infiltrativas. Es absolutamente diferente la estratificación de riesgo en cualquiera de estas cosas para decir no coronaria o no isquémica. Sigue la conclusión. La asociación entre el CDI y la supervivencia. En principio no comparó CDI, 58% tenían terapia de resincronización. Nosotros tenemos una base de datos con más de 600 pacientes y la mortalidad disminuye radicalmente solo con terapia de resincronización. Habitualmente se indican en el 30-40% de los pacientes con insuficiencia cardíaca, acá 58%, así que hubo 4 grupos de tratamiento. La asociación entre el cardiodesfibrilador y la supervivencia, es decir, vivir más, disminuyó linealmente con el aumento de la edad. Y el CDI, si nosotros somos conscientes, lo que puede reducir de manera sustancial es la taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Para eso fue diseñado. Como gran parte de la muerte súbita es por TB o FB, pero no todas, hay más de 20% de muerte súbita que no tienen TB o FB, también la reduce. Y como pertenece también en gran parte a la muerte cardíaca, también. Ahora, la posibilidad de reducir la mortalidad total depende del porcentaje de muerte arrítmica que haya en esa población. Y en la vida real, la muerte arrítmica, la relación de muerte arrítmica a mortalidad total, es de 1 cada 2 pacientes menores de 50, pero por supuesto que a medida que aumenta la edad, va cayendo la proporción de muerte arrítmica porque se puede morir de cualquier forma. Entonces, nosotros nos propusimos desde aquel momento hacer algo un poco más limpio, es decir, tomar cardiodesfibriladores, no con terapia de resincronización, y tomar coronarios y dilatados idiopáticos puros. No hacer una mezcla de todas las cardiomiopatías. Entonces, en un grupo que voy a marcar solamente que la diferencia es para hombres en la isquémico-necrótica, para mujeres en la dilatada, ya ven la P de 003, la clase funcional siempre un poco mayor en los dilatados que nos llegan más tarde, pero nada más, los grupos son bastante homogéneos en edad y todo lo demás. 425 pacientes, ese grupo tenía con CDI 234. Allí, fíjense ustedes los resultados globales. Cuando vamos a la cantidad de terapias, no tenemos diferencia significativa en ser isquémico necrótico dilatado, los choques tampoco, y sí tuvimos más ATP justamente en los dilatados, en los que se dice que no tiene utilidad. La mortalidad total, no hubo diferencia significativa, sí el tiempo a la muerte, nosotros siempre observamos desde hace muchos años que los dilatados idiopáticos se mueren más tarde.
La mortalidad por insuficiencia cardíaca, la muerte súbita, la mortalidad no cardiovascular no tuvieron diferencias significativas entre uno y otro. Entonces fuimos a la línea de corte que usó el Danish y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa en los menores de 70 años. En todas las formas de terapia no tuvimos diferencia significativa y en ninguna de las formas de mortalidad tuvimos tampoco diferencia significativa cuando usamos grupos puros y cuando usamos cardiodefibrilador solo. Entonces dijimos, vamos a los mayores ahora, de 70 años. Y si prestamos atención, no tenemos diferencia significativa en la cantidad de terapia, sea choques o ATP, y en la forma de mortalidad, tampoco comparados una cardiopatía con la otra. No hay diferencia en mortalidad total por insuficiencia cardíaca o muerte súbita. Entonces dijimos, bueno, tomemos a los dilatados solos, menores de 70 y mayores de 70. Y entonces vamos a ver un fenómeno que, como dije al principio, nos vamos a morir más cuando vayamos creciendo. En cuanto a las terapias, nuevamente, que es lo importante de un cardiodefibrilador, no tuvimos ninguna diferencia en la cantidad de terapias aplicadas a mayores o menores. En cuanto a la mortalidad total, sí, se muere más gente cuando tiene más de 70 años. Pero la mortalidad por insuficiencia cardíaca y la muerte súbita no fue diferente entre estos dos grupos cuando se usa solo una cardiomiopatía y solo cardiodefibrilador. Tomamos a los coronarios y también vimos que no hay diferencia entre menores y 70, de 70 y mayores, es decir, el cardiodefibrilador sigue siendo útil en los dos grupos, y otra vez nos vamos a dar cuenta que la mortalidad total es mayor en los mayores de 70, y por insuficiencia cardíaca también nos dio, porque los coronarios son pacientes que nos llegan muy mal. Aunque quisiéramos tomar lo no isquémico, los 5 estudios más conocidos, y eso que en aquella época el tratamiento médico optimizado era inferior, demuestra superioridad del cardiodefibrilador en este grupo de pacientes. Así que nosotros pensamos que las indicaciones deben respetarse en miocardiopatía dilatada con cardiodefibrilador, porque en nuestra población no encontramos ningún tipo de diferencia en las terapias, en las formas de mortalidad. Si murieron más tarde, nos parecen que se benefician de la misma forma en las dos cardiomiopatías, y este es un diapositivo viejo el que voy a pasar, porque estamos convencidos de que el CDI salva vidas, y si no, pregúntenselo al paciente que recibió este balazo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. ¿Está alguno de los panelistas? ¿El doctor Martinelli o el doctor Montoya? Pregunta del público. Tenemos ahí la del doctor y luego yo hago un comentario. ¿Le podemos pasar el micrófono? Buenos días, doctor. Excelente presentación. A mí me gustaría preguntarle, en pos de que muchos de los pacientes con miocardiopatía que se alejan de la parte coronaria son muy distintos, especialmente en la prevención primaria, sí, en su práctica el realce tardío con la resonancia reestratifica a los pacientes o hace algún grado de distinción que a veces hasta para la misma obra social hace alguna diferencia en poder justificar la indicación. Porque hemos visto algunos trabajos donde pacientes con menor fracción de eyección pero sin realce tienen menos riesgo que algunos que tienen mayor fracción de eyección, pero tienen realce tardío con gadolinio. ¿Es algo que se usa actualmente en los servicios de electrofisiología? Muchas gracias. Quiero decir, perdón, Néstor, es el tema de la próxima presentación, pero si voy quieres... a ser breve. Eso, no, digo porque va a ser respondido, es un tema tan importante que el doctor Anguera va a hablar de eso, así, pero igual, por favor. Yo te voy a dar nuestra experiencia. Las guías nuevas han incorporado al realce tardío, el monto depende de la cardiopatía, hay para coronarios,
hay para dilatados e hipokinéticos. En la hipertrófica sirve también. Sí, es absolutamente importante la presencia de realce tardío. Hace más de 10 años que antes de implantar cualquier dispositivo, nosotros pedimos una resonancia magnética nuclear en coronarios dilatados, chagásicos e hipertróficos. Te encontrás con cosas diferentes. El realce tardío puede estar pocas veces subendocárdico, muchas veces meso y epicárdico, y también nos sirve para dirigir las ablaciones en un futuro, porque a veces entramos por doble vía, endocárdica y epicárdica. Esto es tan importante que en las guías ahora, si te fijaste, aún con pacientes que tengan una fracción de eyección menor de 50, no menor de 35, pero con realce tardío positivo, tenés que prestarle atención. Y el realce tardío es un predictor de muerte súbita. Es más predictor incluso que tener una taquicardia ventricular no sostenida. Así que absolutamente sí. Nosotros a todos hace más de 10 años le pedimos resonancia. Néstor, y muy cortita, bueno, excelente todos los datos que mostrás y realmente yo creo que la mayoría estamos de acuerdo. Es cierto que hubo un cambio en las guías, ¿verdad? En esto de la indicación en prevención primaria, en miocardiopatía dilatada, etcétera, etcétera, después de los resultados del DANISH. Pero todos lo que debemos tratar es buscar alguna información adicional para reforzar nuestra indicación. Realmente muy claro, un placer escuchar datos nacionales con tanta fortaleza. Muchísimas gracias, Néstor, por la presentación. En función del tiempo tenemos que seguir con la siguiente actividad. Como decís vos, gracias a vos, amigo.